Dios. ¿Cuántos saben que no están solos, sino que el Espíritu Santo está con cada uno de nosotros? Porque es importante entender de que tú no caminas solo, que tú no estás desprotegido, sino que el Espíritu Santo te está acompañando en todo momento, que Él es el que te sustenta ahí en los momentos de prueba, de debilidad, que Él es el que hace la obra, esa obra que tú no puedes, que tú no llegas. Él es el que la termina, el que la perfecciona. El que al final cuando tú te rindes, que ya no puedes más, Él continúa tirando y además dice que se amolda a ti ese Paracleto que está ahí en todo momento para ayudarte, para que tú puedas alcanzar el propósito con el cual Dios te ha llamado. Vemos de que Jesús, cuando era el tiempo ya de partir con el Padre, le dijo a sus discípulos que no los dejarían solos. A veces hemos tenido esa sensación de abandono, de, Señor, ¿por qué me has abandonado? Sí, ¿no? ¿Alguna vez? Pero vemos de que Jesús dijo de que no nos dejaría solos, sino que enviaría a uno igual que Él para que estaría con nosotros. Dice, yo no os voy a dejar solos, sino que os mandaré al Consolador. Vemos ahí en Juan 16:7, dice, pero yo os digo la verdad. Qué bueno es cuando habla de parte de Dios, que sabemos que no hay mentira, que no hay error, sino que es la certeza misma, dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, eso le decía Jesús a sus discípulos. Porque si no me fuera, decía, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Dice, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo sobre cada una de vuestras vidas. Él mismo sabía que tú no podías caminar solo, sino que necesitabas a alguien como Él para ayudarte en ese trayecto. Y Jesús vio esa necesidad de que el Espíritu Santo viniera a tu vida y viniera a mi vida, pero no solamente de que viniera a mi vida y a tu vida, sino que viviera en cada uno de nosotros. O sea, esto no es una visita como el que te llama y te toca y a veces le dejas entrar y estás un ratito, pero sabes que se va. No, a uno que dice que no solamente va a venir a ti, sino que quiere vivir en ti, que va a morar en ti. Porque vemos que ese nuevo pacto que hizo Jesús dice que implicaba una nueva manera de vivir. Ya no era como antes. Ya no era de la manera que tú te tenías, por decirlo, que buscar, entre comillas, la vida, las soluciones a tu manera, intentando por tus fuerzas el querer agradar a Dios cuando veíamos de que era imposible. Sino que ahora dice, ahora va a ser un nuevo pacto y necesitáis que el Espíritu Santo esté en vuestras vidas, que el mismo Dios more en vuestras vidas, que Él sea vuestro ayudador, el Consolador. El Espíritu Santo obrando en la vida de cada creyente. En la vida tuya, en la vida mía, en la vida de cada uno de aquellos que conformamos su iglesia. Pero por desgracia vemos de que muchas personas viven ignorando al Espíritu Santo. Porque una cosa es llamarte cristiano, otra cosa es venir a la iglesia, otra cosa es tener fe, y otra cosa es de que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, viva, more en tu vida. Y lo que Él quiere es que pueda vivir. Porque Jesús sabía que si el Espíritu Santo no está en tu vida, tú no ibas a poder tener el estilo de vida que Jesús quería que tú tuvieras. Para ti, para mí es imposible agradar a Dios, caminar en la voluntad de Dios, en el plan de Dios para mi vida, estoy hablando en mi vida personal, mi propósito, el propósito de Dios para mi vida, si el Espíritu Santo no está en mi vida.
Y por eso Jesús dice, os conviene que yo me vaya para que os mande el Espíritu Santo, porque sin la ayuda del Espíritu Santo tú no lo ibas a conseguir, y yo mucho menos. Por eso vemos de que hay personas que dicen de que esa necesidad de que Cristo viva, que el Espíritu Santo more en nuestras vidas, a veces como que no le damos tanta importancia. Pero yo quiero que veamos en esta mañana algunas de las razones por qué necesitamos que el Espíritu Santo more en nuestras vidas. Por las que necesitas tú y yo de que el Espíritu Santo more en nuestras vidas. Y una de ellas vemos que el Espíritu Santo te empodera para poder ser un testigo. Esa palabra últimamente, empoderar, yo la estoy oyendo mucho. Sobre todo si coges cualquier telediario, si coges cuando hablan de política, de igualdad, no oímos más que el empoderamiento de la mujer. Y cuando yo oía esa palabra empoderar, que muchas veces en la iglesia también la hemos escuchado, empoderar, digo, pero bueno, ¿qué significa al final ese empoderar, no? Y me fui un poco a mirar lo que el diccionario quería decir empoderar, y decía, empoderar pues significa desarrollar a una persona la confianza y la seguridad en sí misma. Y si el Espíritu Santo te empodera, al final es afianzar esa confianza, no en ti, sino en el Espíritu Santo. Lo que tú eres en el Espíritu Santo, lo que tú eres en aquel que vive en ti. Que dice que da la confianza y la seguridad en sí misma, en sus capacidades, en su potencial y en la importancia de sus acciones y decisiones, dice, para afectar positivamente tu vida y la de los demás. Y digo, no veas, yo quiero ese empoderamiento. Yo no sé lo que soy, no sé para lo que valgo, pero sí quiero ese empoderamiento del Espíritu Santo en mi vida, de que me afirme lo que yo soy en Cristo, que haya esas capacidades, ese potencial para poder alcanzar el propósito con el cual Dios me ha llamado, y no solamente dice para mí, sino para que eso tenga un efecto en los demás, de bendición, de prosperidad, de bienestar, no solamente para mí, sino también para los demás. Y dice, ¿y para qué? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, que vemos que es una de las razones por las que tenemos que recibir al Espíritu Santo, para tener ese poder, pero para ser testigos, para bendecir a otros, para abrir el camino a otros, que decirle que sí se puede. Y le decía Jerusalén, ¿no? Ahí vemos que empieza a decirles en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Al final decía, poder ser un testigo vivo de la gloria de Dios en cada uno de esos sitios que iba determinando, pero en tu vida podría decir, para que seas un testigo aquí en la iglesia, para que seas un testigo allí en tu casa con tu familia, para que seas un testigo en el trabajo, para que seas un testigo en cualquier lugar donde tú vayas. Un empoderamiento sobrenatural sobre tu vida que te hace ser capaz a donde tú eras incapaz, que te hace tener esa certeza de quién eres y además influyes en la vida de los demás para bendición. Y digo, ¡guau! ¡Qué bueno! Yo necesito al Espíritu Santo. Y vemos de que un testigo, porque dice de que ese poder es para que tú seas testigo, y ese testigo al final es alguien que dice, yo estuve ahí, yo lo viví, yo no te estoy hablando de cosas, no, es algo que yo lo viví, tengo las pruebas de que eso es verdad, que se puede, y es importante, porque no estamos hablando de palabras, palabreros hay muchos, sino de poder.
Pablo a los Corintios le dice, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, en demostración del poder del Espíritu Santo en cada una de las vidas. No te estoy hablando de palabras bonitas, sino algo transformador, que decíamos ese empoderamiento en nuestras vidas para cambiar, para transformar, para abrir camino, para ser de ejemplo, decir, se puede. Cuando alguien va y dice, no, es que se puede, yo he estado en peor situación que tú, y el Espíritu Santo me ayudó, me empoderó, y aquí me tienes, delante de ti, testificando las grandes y maravillosas cosas que Dios ha hecho en mi vida. Amén. Porque hay una diferencia entre las personas llenas del Espíritu Santo y no. Si tú miras tu vida, antes de ser lleno del Espíritu Santo eras de una manera y después de ser lleno del Espíritu Santo eras de otra manera. Pedro, una vez lleno del Espíritu Santo, vimos que ya no era el mismo que era antes. Y seguramente que tú no eras el mismo antes que el que eres ahora. El Pedro anterior era un hombre de mucha fe. Qué cosa, ¿no? Era un hombre que tenía fe. No, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los demás que decían, no, uno de los profetas, Isaías, Moisés, yo qué sé. No, él tenía la certeza de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero fíjate, a la hora de ser un testigo, dice que cayó y negó. ¿Conoces a alguien con mucha fe? Pero a la hora de el punto de verdad, a la hora de ser un testigo fiel, ¿se ha callado y ha negado? Sí, ¿no? Esos éramos nosotros antes de ser llenos de esa investidura de poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido fe, y alguno igual hasta tiene fe, pero a la hora de la verdad cae, se rinde, no puede? Y no porque sea mejor ni peor. Aquí no estamos hablando de que sean unos mejores o peores, sino que no tienen ese empoderamiento del Espíritu Santo en su vida para coger y ser un testigo a la hora de la verdad, a la hora de que te tienes que decidir a todas, no vale a medias tintas, sino que como David no salió delante del gigante y tenía claro que lo iba a derrotar porque si no estaba en juego su vida. Ahí es cuando se muestra la fe. No desde un púlpito, desde una silla ahí sentado y gloria a Dios y Señor, ¿Señor de qué? ¿Qué estás dispuesto a darle o a obedecerle? Sino los momentos de prueba que tenemos que dar es decir sí o no. Y aquellos que están con ese empoderamiento del Espíritu Santo dicen sí, amén. En ti, en Dios haremos proezas. Eso es lo que él espera. Pero vemos de que ese mismo Pedro, que antes estaba con fe, que no digo que la fe sea buena, la fe es necesaria, pero una vez de ser empoderado con el Espíritu Santo, dice que se encontró en una de las mismas situaciones, de que lo llevaron delante de las autoridades, que lo amenazaron, y vemos de que decía, yo no podré callar aquello que he visto y oído, y me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Fijaros el cambio que había, porque era el mismo, la fe era la misma. Pero uno, sin el Espíritu Santo, sin ese empoderamiento del Espíritu Santo, la misma persona, y tiempo después de Pentecostés, de esa llenura del Espíritu Santo, empoderado, decía, no, pase lo que pase, yo no voy a dejar de hablar y callar,
Y al revés, dice que oraba que le daría ese poder para hablar la palabra de Dios con denuedo. Y dice, ay, mientras que yo hablo, mientras que yo soy un testigo, quiero ver tu mano como obra con señales, con sanidades, con prodigios, en el nombre de Jesús. Pero eso lo iba a hacer Dios, y él lo único que estaba era empoderado para decir la verdad y ser un testigo fiel en esa llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos anhelan esa llenura del Espíritu Santo? Por eso necesitas esa llenura del Espíritu Santo en tu vida. Tú necesitas al Espíritu Santo en tu vida, en el día a día, porque si no serás un hombre como Pedro, que con fe, pero allí donde vayas al final callarás y negarás. Y sin embargo, si te llenas del Espíritu Santo, Dios te acompañará además haciendo esas sanidades, esas señales y esos prodigios que decía que se manifestarían cuando Él lo único decía, concédeme hablar con de nuevo la palabra del Señor. Que yo no calle todo aquello que he visto y he oído. Porque ya tenía experiencias de lo anterior. Y tú y yo ya hemos tenido experiencias muchas veces de querer, pero no poder, porque faltaba la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. La teníamos apagada, limitada. El Espíritu Santo, otra de por qué, de las razones de que necesitamos al Espíritu Santo, es que nos ayuda a adorar a Dios. Todos tenemos el privilegio de poder entrar en la presencia de Dios en adoración, y la verdadera adoración dice que es sobrenatural. No son palabras, no son canciones, no es, ay, que bien canto, no, dice que es en espíritu y en verdad, que es en algo que rompe toda barrera, toda limitación que hay, directamente se conecta con la presencia del Señor y estamos allí delante de su rostro y eso nos lleva, quieras o no quieras, a adorar al más grande. Y solo se puede entrar en esa presencia de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Eso no es a método carnal. ¿Cuántas veces has estado de rodillas? Voy a ponerme a orar y nada, lo único que ha salido con dolor de rodillas y no has encontrado en la presencia del Espíritu Santo. Porque no es con sacrificio, no es con esfuerzo, sino es con esa sensibilidad del Espíritu Santo que en un instante te ves allí delante de la gloria del Rey de Reyes. Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Cuando la samaritana estaba allí con Jesús, aquella historia de que Jesús pasó por Samaria, se encontró a aquella samaritana en el pozo, y al final aquella mujer le decía, bueno, nuestros padres dicen que aquí en este monte, y vosotros los judíos decís que allí en Jerusalén, ¿de qué manera? ¿A dónde hay que adorar al Señor? Y Jesús le decía, no, ni en este monte ni en Jerusalén, sino que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. No era el sitio. Muchas veces no pensamos de que el sitio de adoración es la iglesia. Gloria a Dios, uno de los sitios de adoración es la iglesia. Pero también es la casa, también es el trabajo, también es el peor de los sitios que te puedas pensar, también es aquel sitio. También es en lo más cotidiano del día a día. Porque dice, no es la forma, no es el sitio, sino es en espíritu y en verdad. Que es algo que tenemos que aprender. Tú no entras en la presencia de Dios por ti mismo, sino es el Espíritu Santo que mora en tu vida el que te abre las puertas para poder estar delante de la presencia de Dios, en espíritu y en verdad, que nos revela al Padre. ¿Cómo? ¿Tú has pensado que tú en tu humanidad, en tu carnalidad, tú te puedes poner delante de la presencia de Dios? ¿De verdad? ¿Tú te sientes tan guapo, tan listo, tan bueno, que crees que tú puedes entrar así? Sí, venga, voy allí a presentarme. Pero si no te dejan ni acercarte al alcalde de aquí, de Bilbao.
Si no es porque alguien te invita, te dice, mira, te voy a presentar a quien sea. Y te lleva allí delante de su presencia y te dice, mira, ese pobre desgraciado que andaba por ahí perdido. Ah, mira, hombre, cuánto tiempo buscándote. ¿Dónde te habías encontrado? Y ese es el que nos ayuda. Fijaros cómo lo desvela, ¿no? Pablo a los Gálatas. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. No eres tú, ni soy yo. La única manera de poder entrar en la presencia del Señor es a través del Espíritu de verdad, que el martes anterior lo estuvimos hablando, el Espíritu de verdad, que te revela de verdad la identidad del Padre. Tener claro delante de quién soy, solamente puede ser el Espíritu, y además dice, en verdad, que el único Espíritu de verdad que te puede acercar a esa claridad es el Espíritu Santo. Y cuando estás en esa presencia, no te queda más remedio que doblar tus rodillas, levantar tus manos y adorar. Cuando entras en la presencia de Dios, lo demás desaparece. Que si tienes un cáncer, desaparece. Que si no tienes para pagar el alquiler, desaparece. Que si te duele los huesos, desaparece. Que si tu hijo te lo ha liado, desaparece. Desaparece todo, porque lo único que queda, que lo llena todo, es la gloria de Dios delante de tu vida. Y además eres ministrado. Yo no sé lo que les pasa a los demás, pero un instante en su presencia, y es como si habrías metido los dedos en un enchufe de esos, yo qué sé, y ¡push! Carga las baterías, sales renovado, sales capacitado, renovado, conectado, capacitado con esa llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, que por eso decimos que el Espíritu Santo es al final el que reparte esos dones, esas capacidades sobrenaturales del Espíritu en nuestras vidas. Eso no procede de ti o procede de mí. Eso procede de tener un encuentro con la gloria de Dios, con la manifestación de Dios a través del Espíritu Santo y ese doble voltaje que viene a nuestras vidas, que no, te carga, te inyecta ese empoderamiento a través de unos dones que te hace que camines sobrenaturalmente. Yo ya no ando arrastrando los pies, sino que hay algo que no es mío, que es del Espíritu Santo, que me está capacitando, empoderando para poder hacer la obra, la cual me ha llamado, que hemos dicho que no solamente era de satisfacción para mi vida, de bendición para mi vida, sino que era de impacto y de bendición para los demás. ¿Amén? Porque la vida cristiana es sobrenatural. El que quiera caminar en lo natural no se va a enterar de nada, ni va a disfrutar de nada, ni va a servir para nada. Porque es sobrenatural. Cuando hablamos de la fe, estamos hablando de lo que no es natural. Pero caminamos por la fe, no por vista, sino por la fe. Y a todos los creyentes, dice el Señor que les ha repartido algún don. Pero a cada uno les es dada manifestación del Espíritu para provecho. Aquello que el Espíritu Santo ha puesto en tu vida, dice que es para provecho, para bendecir, para demostrar ese potencial que hay en ti, para obrar en los demás. Y vemos de que a todos le repartió. Jesús contaba una parábola de un hombre de que se iba y llamó a sus criados y le dejó a todos talentos. Y a todos les dejó algo. A uno más y a otros menos. Ahí, en ese caso, dice que le dio conforme a su capacidad. A uno le dio 1, a otro 2, a otro 5.
Y todos conocemos de que aquellos que lo pusieron a trabajar se le multiplicaron. Aquellos que dijeron, no, es que yo sé que mi Señor recoge donde no sembró, empiezan y lo esconden. Dice, hasta lo poco que se le dio, se le quitará y se le dará a aquellos que los usan. A todos el Señor, a través del Espíritu Santo, nos ha capacitado con dones. Otra cosa diferente es que tú lo entierres o que lo pongas a trabajar, pero eso es cosa tuya. El Señor te dio. Y dice que repartió a cada uno en particular como Él quiere. Esto no fue, a mí dame 3 de milagros y 5 de sanidades. No. El Señor vio a lo que Él te había llamado a ti y te capacitó para que tú lo harías. El Señor vio tus necesidades en el momento donde estás, en el tiempo que estás viviendo, y te capacitó para ser de bendición en medio de ese lugar. Porque Él está para empoderarte, para bendecir tu vida, pero también para bendecir a los demás y para edificación de su iglesia. Cuando hablamos de ese empoderamiento que estamos hablando, decíamos de esas de confiar en las capacidades y potencial nuestras, pero decíamos no en el mío, no en el tuyo, sino en el de Él. Cómo Dios nos había dotado de esas capacidades que iban a afectar tu vida, pero también la vida de los demás. Y Dios ha puesto en tu vida todos esos dones para edificación de la iglesia. Todo aquello que el Espíritu Santo ha puesto en tu vida es para edificarme a mí, para edificar a la que tienes al lado, para edificarnos a cada uno de nosotros, para que su iglesia sea edificada, y lo que uno tiene es la mano y lo que otro tiene es el pie, pero todos hacemos el cuerpo, y ese cuerpo dice que bien organizado es de bendición y fluye mucho para edificar su iglesia, ¿no? Dice que a cada uno le fue dada manifestación del Espíritu para provecho. A uno sabiduría, a otro ciencia, a otro fe, a otros sanidades, a otro hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lengua, interpretación de lengua, pero dice, pero todos lo hace el mismo Espíritu. Y Él luego lo reparte en cada uno de nosotros como Él quiere. Tú necesitas al Espíritu Santo para que Él te capacite. Tienes que entender la necesidad de que si el Espíritu Santo no está en tu vida, tú no vas a ser usado. Tú necesitas esa capacidad del Espíritu Santo para saber en qué vas a ser usado. Dice, el Espíritu Santo me ha capacitado para servir. El que ha sido capacitado para servir, que sirva. Dice, el que ha recibido el don de enseñar, que enseñe. Pero cada uno hemos recibido eso de parte de Dios para ponerlo y que sea de provecho. Y si tú no lo sabes, porque me puedes decir, yo no sé lo que Dios ha puesto en mi vida, pídele al Espíritu Santo de que te lo revele. Mejor dicho, que te ponga en medio, en el lugar adecuado, en el cual va a haber unas necesidades que va a hacer falta en la manifestación de esos dones. Porque muchas veces queremos de que el Señor nos dé dones para cosas que no hacen falta. ¿Para qué? Para tenerlos de florero, para un título. No, los dones son para bendición de la iglesia, para influir en los demás, conforme a las necesidades que hay en el pueblo. Si hay enfermos, que se manifieste el don de sanidad. Si hay cosas imposibles humanamente, que se manifieste el poder de milagros. Que hay cosas ocultas, discernimiento de espíritus. Es de servir. Si no te has enterado que tienes ese don, qué mal te veo. Todos tenemos esos dones. Ponlos
en práctica. Y que Dios provea de esas circunstancias de las cuales sus dones salgan a la luz. Señor, ponme allí donde haga falta para que se manifiesten en mí ese empoderamiento que tú has puesto en mi vida a través del Espíritu Santo. Si no hay un muerto, tú no vas a resucitar muertos. Si no hay un enfermo, tú no vas a ser usado en sanidad de enfermos. Señor, ponme allí donde verdaderamente hay una necesidad para que tú te manifiestes a través de mí con dones del Espíritu para poder bendecir a tu iglesia, a aquellos que no te conocen, para que te puedan conocer. Y tú necesitas al Espíritu Santo para todo eso. Necesitamos, por último, al Espíritu Santo para ser ungidos, para poder cumplir con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Tú necesitas la unción del Espíritu Santo para poder cumplir aquel propósito con el cual Dios te ha llamado. Hemos dicho que esa unción es un empoderamiento sobrenatural para poder hacer la voluntad de Dios. Por eso cuando decimos, Señor, yo quiero de tu unción, no es para que nos salgan así lucecitas o para que los demás nos miren, ay mira, ¿no? Que le brilla la cara. No, es con un propósito de tener esa confirmación, esa llenura, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, de ese empoderamiento que hemos estado hablando anteriormente, el cual se tiene que manifestar en nuestras vidas, y todo aquello que emprendemos al final prospera. Los hombres y las mujeres de Dios, aquello que tocan, prosperan. Serán como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Es la garantía del éxito en tu vida. Es la garantía del éxito en la iglesia, la unción del Espíritu Santo en medio de cada uno de nosotros. ¿Tú quieres esa unción? Amén, ¿no? Vemos el ministerio de Jesús, que Jesús fue empoderado con el Espíritu Santo por estar ungido. Vamos allí a Isaías 61, que dice que el Espíritu del Señor, dice, está sobre mí, porque me ha ungido el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárceles. Bueno, y continúa, ¿no? Pero dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. Tú necesitas, hermano, la presencia, esa unción que solamente viene del Espíritu Santo sobre tu vida. Y una vez que cae esa unción sobre tu vida, que es la que te va a hacer que camines en todo lo que emprendas, que prospere en el camino, dice que fue dada conforme a la necesidad, al propósito de Dios, será de influencia, de bendición. Y por eso Jesús, hablando de Jesús, traía todo ese resultado, esas consecuencias que iban a venir de esa unción sobre su vida, porque el Espíritu del Señor estaba sobre su vida. Y el Espíritu del Señor está sobre cada uno de nosotros, ungiéndonos. ¿Tú sabes para qué está ungido el Señor? Tú sabes, porque muchas veces queremos esa unción, pero ¿tú sabes para qué? ¿Te has propuesto esa unción para algo? Dice, cuando encuentres el propósito para el cual está esa unción, encontrarás tu unción en tu vida. Cuando encuentres el para qué Dios quiere poner todo su potencial en tu vida, ese empoderamiento de que estamos hablando en tu vida, ¿para qué? Entonces encontrarás tu unción. Se manifestará esa unción. Yo he venido para traer libertad a los presos, vista a los ciegos, para predicar el año nuevo del Señor,
una seguridad, una convicción, ese empoderamiento que decíamos, ¿no? De que tanto suena ahora, ¿no? De que tú tienes esa capacidad, que tú vales, que tú tienes el potencial para poderlo hacer, y no solamente para poderlo hacer, sino para ser de bendición para otros. Pero yo tengo que saber para qué. Lo mismo, si os dais cuenta, lo mismo que cuando están hablando, ¿no? En estos días una y otra vez a través de las mujeres, ¿no? Del feminismo, ¿no? Que le dicen, no, tienes el empoderamiento, mujer. ¿Para qué? Para cambiar toda su vida. En su pensamiento, ¿Para qué tienes tú ese empoderamiento? Iglesia. Porque cuando encuentres ese propósito, dice, encontrarás que la unción ya estaba ahí. Ya estabas ungido para eso. Dios ya te había capacitado para lo que te había llamado. Lo único que necesitas es tener la presencia, esa llenura del Espíritu Santo. Y es tiempo de dejar de ignorar al Espíritu Santo. Antes te he dicho, hombres de fe, pero a la hora de la verdad no fueron testigos. Y tenemos a Pedro, que ninguno de los que estamos aquí supongo que seremos mejor que él. ¿Qué será de ti y de mí? Pero una vez lleno del Espíritu Santo, las cosas cambiaron. No es tiempo de que sigas ignorando la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Es tiempo de que le dejes participar directamente en tu vida. Que sea Él quien te revele el propósito de Dios para tu vida. Porque ahí hemos dicho que va a estar tu unción. Y si le tienes que pedir perdón, pídeselo. Si has hecho las cosas mal ignorándolo, pide perdón. Pero dile, yo necesito ese derramamiento del Espíritu de verdad en mi vida. Cuando digo el Espíritu de verdad, al Espíritu Santo, para que me manifieste verdaderamente cuál es la realidad, la verdad, lo verdadero, lo eterno, el plan de Dios para mi vida, el propósito de Dios para mi vida. Y cuando me sea revelado eso, veré que todo lo demás estaba a mi lado. El empoderamiento, la relación a través de la adoración, los dones y la unción. Pídele al Espíritu Santo que te empodere para ser un testigo fiel. Que te lleve a vivir en una verdadera adoración delante de su presencia, allí donde desaparece todo. No hay más lágrimas, no hay más dolor, allí delante de su presencia. Muchas veces andamos llorando por las esquinas, cuando en un instante delante de la presencia toda carga puede ser quitada en el nombre de Jesús. Que te dote de esas capacidades sobrenaturales del Espíritu. Que seas ungido para tener éxito en tu vida. Estoy hablando de éxito para que seas un hombre usado, una mujer usada por Dios. Para que tu nombre quede registrado ahí en el libro de la vida. Para que seas un canal de lo que Dios quiere hacer en medio de su iglesia, pero en medio de este mundo. Participando de lo sobrenatural de Dios. Y tú y yo necesitamos del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a adorar, vamos a subirnos, vamos a levantar nuestras manos, vamos a decirle al Espíritu de verdad que nos revele verdaderamente al Padre, que en esta mañana podamos ir delante de la presencia de Dios y adorar. Podamos entrar ahí delante de su presencia donde dice que toda la carga es quitada, todo dolor, donde hay descanso, donde hay paz, donde los frutos del Espíritu Santo se manifiestan en nuestras vidas, que nos revele el propósito con el cual hemos sido llamados. Que te ponga allí en medio donde haya necesidades para que esos dones, esas capacidades sobrenaturales se manifiesten en tu vida. Para que nos dé ese empoderamiento, no solamente para tener fe,
sino para cuando llegue el momento de la verdad, yo no puedo dejar de hablar lo que he visto y oído. Y que sea el Espíritu Santo el que ponga en ti de nuevo de poder seguir compartiendo la palabra de Dios, confiando de que Él mientras se está haciendo sanidades, milagros, prodigios, en el nombre de Jesús. Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.